Hoy el Espíritu Santo nos lleva a Jonás. Gloria al Señor. Capítulo 1 de Jonás, uno de los profetas menores. Comienza por Oseas, llega Abdías, sigue Jonás. Gloria a Dios. Y doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el capítulo 1, versículo 11 y 12. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, póngase cómodo, baje el volumen del timbre de su celular, no se esté levantando ni caminando. Este es el momento de guardar la reverencia y la atención a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bueno, primero consideremos el aspecto de qué cosa es una tormenta, ¿no? Porque la Biblia habla de la tormenta y a veces no entendemos bien qué cosa es una tormenta. Oímos que hay tormentas en algunas películas, en algunas series de televisión o algún documental. Hemos visto en alta mar las tormentas, cómo azotan los barcos, pero no hemos vivido una tormenta, no hemos estado dentro de una tormenta. Bendito el nombre del Señor. Ponte tranquilito, hijo, escucha la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces la tormenta no es otra cosa que dos masas de aire que chocan una contra la otra. Una masa de aire fría y la otra caliente. Eso es lo que provoca, ¿no? Ese choque de dos corrientes de aire, que no estamos hablando pues de una dimensión pequeña, ¿no? Estamos hablando de kilómetros de corrientes de aire que vienen de sur a norte o del este hacia el oeste, como quiera que vengan y en la línea que vengan, vienen y se encuentran con otra gran cantidad de masa de aire también, que le llaman cálidas o calientes, que chocan, gloria a Dios, se encuentran las dos y se produce un cambio climático en el momento que se unen, porque usted imagínese lo caliente con lo frío, ¡bum!, unirse, chocar, enredarse, genera entonces dentro de ese choque una transformación que se generan inclusive chispas eléctricas, ¿no? De donde nacen luego los rayos, los relámpagos. Y este frío pues hace que se condense y se forman nubes inmediatamente y gotitas minúsculas, muy pequeñas, que flotan porque la gravedad de la tierra, por ser tan pequeña, esas gotitas de agua no las atrae la tierra, quedan flotando, pero son gotitas llenas de electricidad también, donde están los positivos, los negativos, y estas gotitas comienzan a friccionarse, ¿no? En ese choque comienzan a friccionarse y se comienzan a unir, y se van formando gotas más gruesas, porque se empiezan a unir y se forman gotas más gruesas, la cual la gravedad de la tierra sí las atrae por el peso mismo, y entonces empiezan a caer, ¿no? Es lo que se llaman las precipitaciones.
del agua y cae en forma de lluvia, la cual es bastante fuerte, bastante grande. Pero el aire sigue circulando en ese choque y si está en alta mar, este fenómeno, pues comienzan el mismo viento a levantar las aguas y a formar olas, a crear toda una turbulencia en el mar, terrible. Y luego, como les decía, como estas gotitas se han puesto eléctricas, entonces estas también comienzan a explotar, comienzan en la fricción a unirse positivo con positivo, comienzan a repelerse y a producir choques eléctricos en gran magnitud, porque son millones de gotitas, y se produce entonces, ¿no?, lo que se llama el relámpago, el trueno, el rayo, ¿no?, que se producen, y estas generan un sonido bastante fuerte, que estruendoso, que uno se asusta, ¿no?, cuando escucha, brum, suena, pero como una cosa tremenda. Así como cuando tiramos una piedrita en el agua y se producen ondas, estas se producen ondas también, pero de sonido, y entonces se va escuchando ese estruendo, ¿no? Y esto puede producir olas hasta de 5, 7 metros de alto, ¿no?, a veces hasta 10 metros de alto, dependiendo de la intensidad de esa tormenta, porque ese choque de dos masas de aire pueden generar una tormenta pequeña, es decir, algo insignificante que produce precipitación, que produce lluvia, pero que no es de magnitud ni tampoco altera el mar. O sea, el mar está un poquito picado por el aire, pero no de mayor gravedad. Pero estas pueden ser tormentas más intensas, pueden formar ya situaciones bastante fuertes, bastante graves, donde ya altera totalmente al mar, incluso los vientos son más fuertes, y en algunos casos llegan a ser tan graves que se producen los famosos tornados, ¿no?, eso que son como remolinos, unos tornados inmensos que comienzan a arrasar todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Eso depende, por eso, de la magnitud de las tormentas. Ahora, nosotros estamos en el libro de Jonás, donde vemos un caso de un profeta que desobedeció a Dios, ¿no? Y acá tenemos que analizar que se produjo en el campo espiritual un problema por decir de temperatura. Usted sabe que para nosotros los cristianos, nosotros cuando estamos bien con Dios, es como que estamos calientes, ¿no? Estamos calientes, estamos bien. Pero cuando estamos mal con Dios, entonces decimos que estamos fríos. Se enfrió el hermano, dicen, ¿no? La hermana está fría espiritualmente. O sea, hay como una especie de valor que se le da a la temperatura espiritual. Cuando una persona está bien con Dios, pues frío o eres caliente, refiriéndose a que o estás caliente en el espíritu o estás frío como un témpano de hielo, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis. Entonces, las temperaturas en el campo espiritual también se configuran así, que hay una temperatura espiritual buena, la cual podemos denominar caliente, y la temperatura espiritual fría, que es cuando estamos en desobediencia, alejados de Dios, enfriados totalmente en el aspecto espiritual. Jonás era un profeta caliente, era un profeta temeroso de Dios, era un profeta lleno del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre él, lo tomaba y Jonás pues
hablaba en nombre de Dios. Pero resulta que un día le llegó una noticia de parte de Dios. Dios le dice: ve a Nínive y quiero que pregones contra ella. Dile que viene una mortandad, dile que viene un juicio, van a morir. Yo quiero salvarlos, háblales. Y Jonás parece que tenía ciertos prejuicios contra esta nación de Nínive. Y Jonás dijo: pues yo no quiero ir. Y al instante, esa negativa enfrió a Jonás espiritualmente. Se convirtió en un hombre desobediente. Claro que él no le respondió a Dios: no quiero ir, sino que en su corazón, en su mente dijo: no quiero. Eso es lo que pasa con todos los creyentes cuando desobedecen. No es que se enfrentan a Dios. Nadie se enfrenta a Dios y dice: no, pues no me da la gana, no quiero, me vas a obligar. Nadie se atreve a decirle eso a Dios. Ninguno que tenga sentido común, razonamiento y sea un creyente jamás se va a poner a discutir con Dios. Pero en su corazón, en lo íntimo de su ser, hay una negativa. Allí es donde él comienza a pensar y a decir: pues no me gusta esto, no quiero eso, no deseo eso, ¿no? Hay algo que está en contra de lo que Dios está ordenando, ¿no? Y ellos dicen: sí, yo sé que Dios lo está ordenando, yo sé que lo que dice la palabra de Dios es correcto, pero en realidad yo siento otra cosa, no quiero hacerlo. Al menos por ahora no lo quiero hacer, no lo deseo hacer. Es una lucha interna, no es una voz que sale contra Dios, sino es simplemente una voz interna que genera una batalla interior en el corazón, en el alma. Y ahí está, como una batalla, la cual estamos lidiando entre el bien y el mal. Entonces Jonás entró en esa batalla, entró en esa disyuntiva, en ese doble pensamiento. Por un lado, Dios ejerciendo su autoridad y su voluntad, y por otro lado, la negativa de Jonás a causa de sus prejuicios, su manera de pensar, su forma de ver las cosas. Eso influye mucho en la desobediencia, la forma en que nosotros vemos las cosas, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros canalizamos las cosas. Somos nosotros, porque el ser humano tiene un libre albedrío, tiene también una inteligencia, tiene un razonamiento. Y en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de Dios, todo es por fe. En las cuestiones de Dios simplemente se acepta por fe, ahí no entra el razonamiento. Ahí no entra a tallar la lógica, no entra a tallar el por qué Dios quiere eso, por qué lo otro, no. Ahí no entra nada de eso, ahí entra simplemente la obediencia por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí no hay nada de razonamiento en ese sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero como nosotros somos seres pensantes, que todo en nuestra vida está relacionado con el raciocinio, con la lógica, con el orden de las cosas, ahí es donde nosotros, amados hermanos, entramos a tallar ante un mandato, ante una ordenanza. Siempre que haya una ordenanza de parte de Dios, o a través de su palabra, o a través de la visión de un hombre, de un pastor, o de un líder, de una lideresa en la iglesia, siempre que haya una ordenanza, esta de por sí, por naturaleza, va a ser cuestionada internamente, en cuestión de segundos, ¿no? Si dicen: hermanos, tenemos que hacer esto, inmediatamente entramos en conclusiones, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A mí me parece que no, me parece que debería ser de otra manera, se debe hacer de otra forma, se debe hacer así. Entonces, cuestionamos. Está en
nuestra naturaleza el cuestionamiento. Somos personas que razonamos. Por eso Pablo inclina, y no solo Pablo, sino todos los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, ellos inclinan el corazón hacia lo espiritual, hacia la fe, para no entrar en esos cuestionamientos humanos que pueden parecer razonables, pero que no se ajustan a la voluntad de Dios. Dios establece una directriz y no hay que cuestionarlas. O sea, son cosas que Dios las determina y que están en su palabra. Todo lo que viene de la palabra de Dios no puede ser cuestionado, sino tomado por fe. Cuando tenemos el entendimiento claro de esta palabra, de este mandamiento, etc. Pero nosotros, vuelvo a repetir, somos dados a cuestionar. Ahora, no está malo cuestionar tampoco. No es que sea pecado, no es que sea malo. Pero mayormente los cuestionamientos a veces desfiguran la voluntad de Dios. Muchas veces generan molestia, resentimientos, problemas, generan problemas. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo todos. Siempre va a haber una cabeza que piensa de una forma y otra cabeza que piensa de otra forma. Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo sobre un determinado tema o un determinado punto, salvo que sea la palabra de Dios la que lo está diciendo, ¿no? Que sea Dios quien lo está determinando. Entonces ahí sí, aunque no nos guste, tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer, porque Dios lo está determinando. Bendito sea el nombre del Señor. Como por ejemplo, Dios determina que tomemos la Santa Cena. Es un mandato divino, es un sacramento. Entonces se dice, bueno, tal fecha tenemos Santa Cena, hermano. Bien, todos debemos tomar la Santa Cena. Todos los hermanos, miembros en plena comunión, debemos tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Alguno dirá, ¿y por qué, pastor, vamos a tomar la Santa? Porque es un mandato divino. Porque Dios ha determinado que lo tomemos. Él dice que el que no come su carne ni bebe su sangre no tiene parte con él en el reino de los cielos. Haced memoria de esto cada vez que lo hicieren, ¿no? Y ustedes también anunciarán mi muerte cada vez que lo hicieren. Entonces, Dios, el Señor, está ordenando tener esta participación. Y esto no puede ser cuestionado, porque es un mandato, es un sacramento, es un mandamiento, no puede ser cuestionado. Si entramos en cuestionamientos, alguno estará de acuerdo, otro no estará de acuerdo, alguno querrá, otro no querrá, son cuestiones. Pero siempre, a pesar de que es un mandamiento divino, el hombre por naturaleza tiende a oponerse, a cuestionar, a querer analizar el porqué de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás entró en ese conflicto. Jonás tenía sus argumentos. Él tenía su manera de pensar en cuanto a Nínive. Él veía que Nínive no merecía que se le predicara. Que Nínive era una nación que se había portado muy mal contra los judíos. Que Nínive merecía la muerte. Y que él no iba a ser parte para hablarle a esa gente. Él no quería hablarle a los ninivitas dentro de su alma. Ya Dios le había dado la orden. Ve a Nínive y pregona contra él. Ya le había dado la orden. Ya Dios no tenía que decirle más. Pero él estaba en una batalla. Entonces al final prevaleció su sentimiento, prevaleció su razonamiento, prevaleció lo que él quería. Y entonces decidió, para no ir a Nínive, irse a un lugar distante, donde no haya ya tiempo para Nínive. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice pregona contra ella, es porque el juicio era inmediato, el juicio era ya.
Eso no iba a durar mucho tiempo, no iba a durar 2 meses ni 3 meses. Eso ya apenas él pregonara, dependía de la reacción de los ninivitas y venía el juicio. O sea, estaba decretado el tiempo ya de Dios. Porque cuando Dios da una ordenanza a un profeta o daba una ordenanza en el Antiguo Testamento, es porque las cosas eran ya. Eso no era para tiempo, sino era inmediato. Así que él sacó su cuenta inteligentemente y dijo, pues aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar un barco y me voy a ir para Tarsis, me voy a ir lejos, donde ese viaje dura por lo menos 2, 3 meses. Y allí en esos barcos, porque eran barcos antiguos de vela, que iban por la costa despacio, porque no eran barcos veloces ni nada por el estilo. Es más, la mayoría de esos barcos en esos tiempos eran de remo, ¿no? Y de vela. O sea, estaban dependiendo del aire. El aire hacía que avanzara. Y en otros casos tenían también remos, grupos de hombres que estaban en la parte de abajo remando y el barco avanzaba. Entonces, los viajes eran pues bastante lentos y demoraban bastante tiempo, ¿no? Él dice, estaré pues unos 6 meses, 3 de ida, 3 de regreso, 6 meses. Ya pues ya los ninivitas, lo que pase con ellos es cuestión ya entre Dios y ellos. Él comenzó a pensar así, basado en su prejuicio y en su condición, ¿no? Su condición lo llevó a pensar así. Su razonamiento humano estaba basado en su condición. Es lo que pasa con todos nosotros, ¿no? La manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros actuamos, está en dependencia de nuestra condición espiritual. Si somos obedientes a Dios, siempre vamos a darle la prioridad a Dios en nuestras decisiones. Si estamos fríos, si estamos alejados, entonces va a actuar nuestro razonamiento y vamos a determinar lo que nosotros queremos hacer, lo que deseamos, lo que nos conviene, lo que nos favorece. Bendito el Señor. Y de esa manera actuamos. Así es en el pecado. ¿Por qué se encubre el pecado? ¿Por qué la gente cuando los cuestionan y le determinan, tú has pecado? Dicen, no, yo no he pecado. ¿Por qué la negativa? ¿Por qué se trata de encubrir? Es la condición siempre de protegerse, la condición siempre de ocultar lo malo. Bendito el Señor. Por eso esas religiones legalistas que son fanáticas son un arma de doble filo, porque por un lado muestran una aparente santidad, un temor, un celo por las cosas de Dios, pero por otro lado su condición no está a la altura de lo que ellos pregonan. Por otro lado tienen otra vida en su casa, en su trabajo, en la calle, incluso internamente en sus pasiones, en sus deseos. Ellos tienen otra vida, otra condición. Entonces, por un lado muestran una faceta de santidad y por otro lado muestran una conducta contraria, ¿no? Cuando deberíamos ser transparentes en todo tiempo. Así como me ves, así soy. Así como yo te veo, así tú tienes que ser. Bendito sea el nombre del Señor. No hay caretas, no hay nada que ocultar. Como dijo Pablo, nuestras vidas son cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es decir, yo tengo que ser una carta abierta, de tal manera que todo el mundo pueda leer lo que hay en mí, lo que pasa en mí, lo que yo soy. Así, con mis errores, con mis flaquezas, con mi carácter, con mi forma de ser, ya nos van conociendo. No, el pastor es así, pero después vas a ver que no. No, que así es. Entonces ya me conocen. Y soy así acá, soy así afuera, soy así en mi casa, donde quiera que soy así, porque así, como dice un sketch, así soy yo, ¿no? Así soy. Entonces, esa condición es una condición que por supuesto está en un perfeccionamiento que tenemos que llegar, un avanzar cada vez más corrigiendo nuestros errores y tratando de superarlas
para ser mejor cada día, pero sin ocultar nuestra verdadera personalidad. Nuestra personalidad tiene que ser tal como somos. Si usted es una persona alegre, pues usted es alegre. Yo no puedo reprimir a una persona alegre. No te rías, no hagas gestos. Pero si esa persona es así, o sea, es imposible. No lo puede evitar. No es lo mismo una persona seria que no habla, que mira, que cuando se ríe a carcajadas solo hace así. Y al hacer así se está riendo carcajadas. ¿Por qué? Porque es así, así es su personalidad. Así es su manera de ser. Entonces, todos acá no hemos venido para hacer un desfile de quién es mejor que el otro. Todos acá hemos venido para agradar a Dios, para apartarnos del pecado, para hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y cada uno tiene que ser como es. Y cada uno tendrá que corregir sus errores, tendrá que corregir sus ademanes, sus cosas que cada uno tiene. Las iremos corrigiendo, iremos perfeccionando, seremos exhortados. No sé, Dios tratará de una manera especial con nosotros. Entonces Jonás era un profeta y nadie sabía que dentro de él había un prejuicio tremendo contra los ninivitas. Pero eso afloró en el momento, porque hay cosas negativas en nosotros que no se ven, que están ocultas, pero están allí. Pero llega un momento en que Dios nos enfrenta. Llega un momento en que Dios nos arrincona. Y entonces aflora eso que estaba guardado, eso que estaba oculto, eso que estaba allí que no se veía, ¡bum!, sale. ¿No? Es como hay personas que dicen, por ejemplo, miren, yo no me meto con nadie. Yo soy una persona tranquila, soy una persona pacífica. Pero eso sí, el día que a mí me amarguen, yo no sé. Cualquier cosa puede pasar. O sea, esa persona está consciente de que tiene un temperamento descontrolado cuando se molesta. O sea, mientras no se moleste, mientras los niveles estén todavía asequibles en su temperamento, no hay problema con él o con ella. O sea, todo está tranquilo, podemos hablar, podemos discutir, pero si esa persona se molestara, se amargara contra alguien o por alguna razón, pierde el control y esa persona lo sabe. Entonces, Dios es un Dios que no quiere que nosotros tengamos cosas ocultas en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos transparentes y que corrijamos, enmendemos y logremos estabilizar nuestra forma de ser, que sea correcta. Y entonces comienza el problema. Dios nos enfrenta y aflora nuestro temperamento, ¿no? Surge un problema, Dios permite que eso pase para el temperamento. Tienes que controlarte, tienes que actuar de otra manera. Entonces, en ese temperamento áspero, incontrolado, se producen muchas cosas negativas, de las cuales la persona, cuando ya se calma, comienza a avergonzarse de lo que dijo, de lo que hizo, de lo que actuó. Y se siente mal, y se siente que le falló a Dios, siente que no puede. ¿Por qué? Dios lo está provocando y le dice, hijo, tienes que controlar. Esto es para que aprendas que tienes que controlarte, que tú tienes que corregir tu manera de ser, que esto no es así, que tú explotas, aquí el único que puede explotar es Dios, después nadie. La paz, en la humildad, en la mansedumbre, como dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Jonás está con esa situación y ahora cuando Dios le dice ve a Nínive, el hombre explota. El hombre dice yo no voy a ir.
y entra en una lucha interna y se va hacia el otro lado. Pero Dios tiene urgencia. Dios tiene urgencia de hablarle a esos ninivitas que son millones de personas y van a morir. Dios tiene urgencia y el profeta es el hombre indicado. Así que Dios no le interesa lo que piense, lo que opine, el razonamiento que tenga, el cuestionamiento que tenga Jonás. Dios dice, tú me vas a obedecer sí o sí. Y levanta una tempestad. Levanta una tempestad. Hace que en ese cielo de aire cálido, de aire caliente que había allí, donde todos estaban tranquilos en las aguas, ese barco iba viento en popa, todo maravillosamente, Dios desvía un viento helado que viene de alguna parte, que viene del norte o viene del sur, del este, del oeste, donde quiera que venga, Dios desvía, porque Dios, hermano, puede hacer eso. En la Biblia hay varios casos. Por ejemplo, cuando Dios dividió el mar, cuando le dice a Moisés, levanta la vara, Dios trajo un viento tan fuerte que dividió el mar y era un viento helado, que al dividirlo, lo separó por la fuerza de la corriente del aire, lo separó y lo congeló. Dice el libro de Job que habían muros a la derecha y muros a la izquierda, dice el libro de Job, hablando el tema del mar que Dios dividió. Se congelaron los muros a ambos lados y la gente pasó por lo seco. Pero quien lo hizo fue un viento frío que vino y dividió el mar. Y luego Dios envió un viento caliente que derritió ese hielo y el agua se cerró nuevamente con todo y Faraón y su ejército. Dios alteró la naturaleza para hacer que ese viento llegara y abriera esas aguas. Igual, cuando la gente comenzó a pedir carne en el desierto y comenzó a decir, queremos carne, estamos hartos del maná, ya no queremos maná, queremos carne, queremos ir a Egipto, queremos aunque sea probar la carne otra vez. Y Dios se indignó y dijo, pues ahora les voy a dar carne hasta que le salgan por las narices, por las orejas, por los ojos. ¿Y qué hizo? Usted sabe que las aves emigran, ¿verdad? Cuando las temperaturas del clima donde están las aves comienza a enfriarse, las aves lo sienten. Pero hay corrientes de aire caliente que viajan. Entonces las aves siguen esa corriente de aire que no se ve, pero que ellos lo sienten. Sienten el aire caliente, son corrientes. El viento no es algo que esté estático, no, son corrientes de aire que circulan, que viajan muchas veces de un país a otro. Es increíble. Y Dios lo ha formado así para la emigración de las aves. Y las aves comienzan a tomar vuelo en bandadas tremendas y comienzan a seguir esa corriente de aire caliente, ¿no? Cuando ellas se desvían, aparece el aire frío y no, aquí no es por acá. El aire caliente, siguen la corriente. Ellas saben por instinto, hermano, que esa corriente de aire los va a llevar a zonas tropicales. Allá va a llegar de todas maneras. Y emigran las aves. Pero Dios, ¿qué hizo? Desvió esa corriente de aire que estaba llevando millones de codornices, la desvió hacia el desierto. Y por eso las aves ya cansadas del vuelo, bajaron ya su altitud de vuelo por el cansancio mismo. Por las millas y millas que estaban volando, comenzaron a descender y prácticamente volaban casi al ras del piso. Y millones comenzaron a llegar, una nube tremenda de aves. Y eran codornices y la gente comenzó a agarrarlas en el aire, hermano, en el aire las agarraban, las mataban. Y con bendito el nombre del Señor. Un día, Dios le ordena al profeta Elías
que ore para que no lloviese. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Volvió a orar y el cielo dio la lluvia. Y si nosotros analizamos qué fue lo que pasó atmosféricamente, lo que pasó es que no hubo ningún tipo de aire de diferente temperatura que hiciera llover, porque lo que hace llover es precisamente el aire de diferente temperatura. Sea que se evapore el agua y se condense, cuando viene un aire de otra temperatura, es la que hace las precipitaciones, la lluvia, lo que produce la lluvia. Pero al no haber un aire contrario, pues quedan simplemente estancadas allí. No se produce ningún fenómeno de lluvia si no hay una corriente de aire de diferente temperatura. Y Dios no permitió que hubiera una corriente de aire de otra temperatura y dejó las nubes condensadas ahí. Ahí estaba el agua condensada, pero no podía caer en tierra hasta que no viniera otra corriente de aire con otra temperatura. 3 años y 6 meses lo dejó así. Cuando Elías volvió a orar, Dios envió una corriente de aire, o fría o caliente, que al chocar, ¡buf!, hizo que hubiera lluvia en abundancia. Así es. Cuando la Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, está hablando de un fenómeno atmosférico. Un fenómeno atmosférico que hace que en esa zona siempre llueva, pero va a llegar un momento, por ese mismo fenómeno atmosférico, en que no va a haber lluvia, que la lluvia se va a retardar, porque esa corriente de aire no va a estar en acción. Y a eso se le llama la lluvia tardía. Bendito el nombre del Señor. Hasta que aparezca y otra vez vuelve a llover. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Es que en los cultos nuestros hay de todo. Hay geografía, hay física, hay química, hay palabra de Dios. O sea, todo, aquí todo entra. Historia, matemática. La Biblia es un libro tremendo. Un día conversando con un físico, un profesor de física y química, que daba conferencia, un hombre muy capaz, muy inteligente en su rama. Un día conversando con él era cristiano, era de otra iglesia. Y me dice, ¿sabía usted, pastor, que yo todas mis conferencias que yo doy las saco de la Biblia? Todas mis conferencias, porque en la Biblia hay física y química en alta potencia, me dice. Lo que pasa es que la gente desconoce, pero yo que soy químico y físico, cuando yo leo la Biblia me encuentro con eso. Y mis conferencias yo las saco de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la Biblia, hermano. La Biblia es maravillosa. Se produjo una tormenta provocada por Dios, que no fue una tormenta leve. No solo fue una tormenta eléctrica, fue una tormenta de las fuertes, de esas que elevan las olas de las aguas, hermano, y se te viene con todo, se te viene con todo. Y mire, en estos tiempos modernos, donde la tecnología, la ciencia ha aumentado, hay buques transatlánticos, buques que llevan cantidad de containers de cosas, inclusive esos cruceros que son como un edificio flotante. Tienen un montón de pisos, hermano, que algunos llegan a 15 pisos de alto, donde hay cantidad de habitaciones. Hay tremendos lugares para anfiteatros, para piscinas, para juegos de casino, para show. Hay sauna, hay gimnasio, o sea, todo entra ahí. Es una ciudad pequeña, flotante, montón de pisos de alto. Y pesa, todo es de acero. Sin embargo, están diseñadas de tal manera que si hubiera una tormenta, porque las diseñan y las prueban a través de una supuesta tormenta mecánica que ellos mismos fabrican. Ponen el barco que todavía no está terminado
y lo prueban constantemente en caso de una tormenta, en caso de movimiento de agua. Si el barco se ladeara, si se voltea o no se voltea, el barco no se voltea, porque tiene, de acuerdo a los estudios, tienen un peso que amortigua esa inclinación y la vuelve a su estado natural. Es más, si llegara a voltearse, regresa otra vez a su estado. Es una cosa maravillosa, ¿no? Y uno dice, ¿y ese peso tan grande por qué no se hunde? Usted tira un perno grueso al agua y ¡brum!, se va al fondo. Y un buque de puro acero, ¿por qué no se va al fondo? Porque ese acero por dentro, o sea, hay en la parte de abajo de los buques, tienen bastante comprensión de aire, una masa de aire allí que está dentro, ¿no? Que está almacenada. Entre esos aceros está almacenada, y esa es la que no permite que el barco se hunda, es la que mantiene a flote. Si entrara agua a esos compartimientos se hunde. Eso fue lo que pasó con el Titanic. Cuando el Titanic chocó contra ese iceberg de hielo, se rajó la parte de abajo, de adelante del buque, y el agua entró y comenzó a pasar a todos los compartimientos de abajo donde estaba esa masa de aire. Y por eso se hundió, por eso se hundió. Si no se hubiera roto ahí, no pasaba nada. Se mantenía a flote y equilibrado, estable. Bendito el Señor. Entonces, en ese tiempo de Jonás, los barcos no tenían esa tecnología. Los barcos eran de madera. Los barcos se rompían ante el furor de las olas que golpeaban contra el barco, golpeaban, blum, 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 y crack, se iba rajando, hasta que se partía en dos la nave, porque las aguas golpeaban de tal manera que agarraban la parte más débil del barco y se partían, reventaba el barco y naufragaban y morían todos morían. Y esta tormenta era tan fuerte, amado hermano, que el barco se partía. El barco se partía. Y ellos, todos los marineros, con su capitán, entendían, según la creencia de ese tiempo, que era la furia de algún dios. En la mitología en la cual ellos creían, donde habían muchos dioses, el dios del mar, el dios del viento llamado Eolo y otros dioses más, ellos decían, se ha enfurecido. Hay un dios enfurecido, hay un dios que está atacando esta nave, quiere destruirnos. Hay alguien ha ofendido a uno de los dioses, decían ellos. Y no estaban, hermano, fuera de sí. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Pero no estaba pasando con esos dioses falsos que ellos creían. Estaba pasando con el verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esos dioses falsos no hacían nada. Esos no hacen nada porque son falsos, no existen. Pero el verdadero Dios sí. Y ese verdadero Dios estaba provocando la tempestad. Y habían escuchado que Jonás había dicho, por eso siempre los pecadores son bien bocones. El pez por la boca muere, dicen, ¿no? Él había dicho que él estaba huyendo de Jehová, que él estaba huyendo de su Dios. Y se acordaron de eso. Y buscaron y no encontraban. Echaron suerte para ver quién era el culpable. Y salió el suertudo de Jonás. Se sacó el premio, la rifa, gloria a Dios. Y entonces llamaron a Jonás, no estaba, lo buscaron y estaba abajo, en las bodegas, durmiendo el hombre, ¿no? Durmiendo allí. Y ahí donde lo llevan, le preguntan, lo interrogan, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y él empieza a responder. Él dice, yo soy hebreo. Mi nombre es Jonás y huyo de mi Dios. Mi Dios es Jehová. Entonces
al ver que la tormenta estaba peor, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para calmar esto? ¿Qué hacemos para que esto se arregle? Es lo que le dice en el verso 11 del capítulo 1, ¿no? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Y qué dijo Jonás? Jonás era un hombre que, a pesar de tener sus cosas malas, él conocía a Dios. Es como usted y yo. Nosotros, en un momento dado, que Dios no lo permita, nos podemos desviar, pero no perdemos el conocimiento de quién es nuestro Dios y de lo que dice la palabra. Por eso hay gente en el mundo, creyentes en el mundo, que ellos dicen, ore por mí, pastor, para regresar. Yo sé que estoy mal. O sea, a él no hay que evangelizarlo. A él no hay que predicarle mucho, porque él sabe, ella sabe. No necesita que usted le esté dando un sermón, ¿no? Ellos saben. Dice, ya, sí, yo sé, hermano, yo un día voy a ir. Cualquier momento llego, dice. Ellos conocen su condición. Así es el creyente y así estaba Jonás. Jonás entendió que todo eso venía de Dios y dijo, yo he pecado contra Dios. Porque aquí también hay que considerar y medir la magnitud del pecado. ¿Por qué la tormenta tan fuerte? El pecado. El pecado era grave. Estaban millones de vidas en peligro. Y Jonás no le daba la gana de ir. Entonces Dios lo consideró muy grave. Muy grave. Por eso la Biblia enseña que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. O sea, hay niveles de pecado, de las cuales Dios considera, y también intenciones del pecado, la cual Dios valora, la intención del pecado. Porque hay pecados que se cometen producto de un surgimiento de la carne del momento, y hay pecados que se cometen planificados. Son diferentes. Hay intención, hay premeditación, hay una serie de análisis. Esa es otra cosa. Dios lo mide todo, Dios lo ve todo, Dios pesa todo. Y en la justicia de Dios nadie se escapa. Por eso, nosotros, cuando estamos en una temperatura baja, nosotros provocamos muchas veces tormentas. Puede que la tormenta que tú provoques sea leve, es manejable, lo puedes controlar y lo puedes arreglar. Pero hay tormentas producto de tu desobediencia o de mi desobediencia que pueden ser muy fuertes, muy graves, y ya no las puedes controlar. Ya no puedes manejarlo ya. Tú quisieras que las cosas sean diferentes, que cambiaran, que no ocurra, que no pase esto, pero es inevitable. La tormenta es fuerte, el choque eléctrico es muy fuerte, hay truenos, relámpagos, rayos, precipitaciones terribles, olas inmensas. Todo eso has provocado alrededor de tu vida, todo eso has ocasionado en contra de tu familia, todo eso has ocasionado en contra de la obra, todo eso has ocasionado en contra de la gente, del mundo. O sea, hay pecados que son bastante complicados y que provocan tormentas muy fuertes. Y esas tormentas fuertes, amado hermano, rompen el barco, destruyen el barco. Jonás entendió que su pecado era fuerte, que era grande. Y cuando le dijeron, ¿qué hacemos? Porque vamos a morir todos los que estamos acá por tu culpa. Él dice, la única manera es que yo muera. La única manera, láncenme al mar, láncenme. Él entregando su vida allá. Porque él sabía que iba a morir gente inocente por su causa. No, soy culpable, láncenme. Si me lanzan al mar, todo se va a quietar. Y los marineros lo agarraron enseguida, hermano. En medio de toda el agua que entraba, en medio del viento que soplaba, las olas que golpeaban y que no se escuchaban unos a otros, tenían que gritarse. Lo agarraron y ahí ¡fua! Y lo lanzaron a esas aguas turbulentas. Lo lanzaron. Bendito el nombre del Señor. Analícelo.
Cuando Jonás cayó a esas aguas turbulentas, él mismo hace una oración. El capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás. Él declara en esa hora, porque él está haciendo la oración debajo del agua. Esa oración él la está haciendo cuando cae al agua. Él ora. Y en su oración, ¿qué dice? Él dice que él ve hundirse ante la turbulencia del mar y que las algas marinas que están ahí revoloteadas en ese remolino interno, dice que lo enredaron. Esas algas lo enredaron, así como cuando un manojo de lana se enreda sobre algo, ¿verdad? Usted no ha visto en los animales que se enredan con las redes a veces, que están allí ahogándose por las redes sueltas que están en el mar, se enredan los peces, se enredan las tortugas, se enredan los animales. Pues así se enredó él con las algas. Y dice que él se hundía y las algas lo enredaban y que clamó desde la profundidad del mar. Y Dios tenía preparado un gran pez que no estaba sobre la superficie, estaba abajo, esperándolo. Bendito sea el Señor. Porque Dios es el dueño de los peces. Él guía a los peces. Él hizo hablar a una mula para frenar la locura de un profeta. Hizo hablar a la mula. Bendito el Señor. Es que Dios tiene poder. Él puede hacer todo. Esta historia de Jonás podría quedar como un hecho ficticio, como algo fantástico, pero lo tremendo es que nuestro Señor Jesucristo lo confirma. Esa confirmación de nuestro Señor Jesucristo le da la total veracidad a este suceso. Porque el Señor dice, la gente incrédula me pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches bajo el mar, así estará el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas palabras del Señor confirman esta historia como fidedigna, como un hecho histórico real. Y ahí está el gran pez tragándose a Jonás. No se sabe si fue una ballena, un cachalote, un tiburón, no se sabe. Pero fue un mamífero, uno que respiraba aire, que tenía pulmones, y se lo tragó entero y lo llevó a su bodega, a su panza, al lugar donde por supuesto no había agua. Estaba el oxígeno ahí, provocado por esos pulmones. Estaba el oxígeno ahí dentro. Era para volverse loco, ¿eh? Usted sabe lo que es estar metido dentro del cuerpo de un pez, escuchando el sonido de todos sus órganos. Y usted, las paredes de su cuerpo, de su carne, y es estar sepultado vivo. Eso es para volverse loco, pero Dios es un Dios que controla todo. También controló a Jonás. También Dios trajo sobre él calma. Porque cualquier persona, cualquier ser humano se vuelve loco. Está metido dentro de una ballena, vivo, escuchando todos los sonidos y viendo por dentro cómo es. Para volverse loco, sabe que va a morir. En ningún momento Jonás pensó que ese pez lo estaba llevando a Nínive. En ningún momento. Eso es lo que pasa. Cuando Dios hace las cosas, jamás lo vamos a entender. No lo entenderemos. No lo entenderemos hasta que Dios nos saca a luz, nos saca a flote. Ahí recién entendemos. Bendito sea el nombre del Señor.
¡Gloria a Dios! Por eso hay que confiar en Él. Hay que confiar, no pierdas la fe. Es como que Dios le decía a Jonás, Jonás, a pesar de tu desobediencia, no pierdas la fe, te voy a llevar a Nínive. Y lo condujo ese pez a Nínive a una velocidad extraordinaria, porque los peces en el agua son veloces. Como si estuviera en un submarino. ¿Cómo conocía la ruta para Nínive ese pez? Pues Dios guiándolo. Dios guiándolo. Se iba, sumergía, subía. Y Jonás adentro. Me imagino clamando, Jonás, clamando. Y Dios dice, sigue clamando, hijo, tranquilo. Sigue clamando, entretente clamando. Yo ya tengo respuesta para ti, ¿no? Así que entretente clamando. Llora lo que quieras. Es insignificante eso para mí porque yo ya he remediado el problema. Solo que tú no lo sabes. Gloria a Dios. Su problema, hermano y hermana, ya Dios lo arregló. Solo que no lo sabes. Hasta que llegue el momento. Y Dios dije, sigue llorando, sigue pataleando, sigue gritando, no hay problema. Es como cuando llora tu niño y tú estás haciendo el biberón y porque los niños tienen, hermano, una forma de llorar que desespera a cualquiera. Cuando un niño grita, mire, yo soy el quinto de 14, 12 mujeres y 2 hombres. Y yo he escuchado llorar a mis hermanas menores cuando eran bebitas. Había una que se había acostumbrado al chupón. Y cuando no tenía el chupón, esa niña gritaba. No me acuerdo si era mi hermana Verónica, no recuerdo. Pero gritaba, hermano, que parecía el fin del mundo. Qué pulmones tenía esa mujer. Y gritaba y todo el mundo buscando en la casa el chupón. Todos aquí moviendo muebles. ¿Dónde está? ¿Dónde? Digo, busquen ese chupón. Y la niña grita y grita. Le daban algo y lo tiraban. No, quería el chupón. Era bebita. Hasta que se encontraba el bendito chupón, hermano. Sí, por un lugar ahí que imposible de encontrar, pero la desesperación y la amenaza de mi madre, que de no encontrar el chupón nos caía a todos. Encontrábamos el chupón, no más que ¡pum!, se lo poníamos en la boca, silencio sepulcral. Qué tranquilidad y qué paz. Te van a poner el chupón. Puedes llorar lo que quieras. La mamá está haciendo el biberón y la niña o el niño grita, llora, desespera, pero la mamá, ya, hijito, ya ahorita. Ya le está haciendo el biberón. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de unos minutos. Una vez que ya está, la madre viene y le da paz y tranquilidad. Ya ves, tanto lloro. Y están las lagrimostas del niño. Eso pasa. Nosotros lloriqueamos, como Jonás, seguro lloriqueaba en ese vientre del pez. Nosotros lloriqueamos. Nosotros, ¿por qué, Señor? Ten piedad, Dios mío, atiéndeme, Señor. El Señor dice, shh, ahorita, estoy preparando el biberón. Tranquilo, no te vas a morir. Que grite, déjalo que grite un rato, no hay problema. Usted está que grita, yo grito. Usted no entiende, lo único que entendemos es que hay hambre. Hay hambre, hay que pagar acá, hay que pagar allá, hay que hacer esto, hay que lo otro, que la medicina, que el médico, que eso es todo un lío. Que el estudio, que aquí, que no hay que comer, que no te pagaron y gritas. El Señor dice, tranquilo, que estoy preparando el biberón. Todo llega. Nosotros somos hijos de Dios.
Así como el padre y la madre se compadecen de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Jonás llegó a Nínive. El gran pez salió a flote y lo vomitó. Salió expulsado. Todo con olor a pez. Y se vio flotando en el agua. Y vio tierra, vio árboles, y vio gente también. Y comenzó a nadar hasta la orilla y salió todo cansado. Era Nínive. ¿Dónde estoy? En Nínive. ¿Nínive? Sí. Te pasaste, Señor. A Nínive. Yo siempre le hacía una broma a un hermano. Le hacía una broma como pastor. Me atribuía esa facultad de hacerle broma a los hermanos. Hasta el día de hoy le hago broma a los hermanos. Pero había un hermano que quería ser obrero, un flaquito él, y siempre venía y me decía: pastor, yo tengo un llamado a Asia. ¿A dónde? Al Asia. Hacia la Pampa de Corongo vas a ir, le decía yo. Y eso se corrió por toda la iglesia. De tal manera que cuando él hablaba de ese llamado que él tenía hacia, todo el mundo le decía: hacia la Pampa de Corongo, dice el pastor que vas a ir. Y todos se reían. Y pasan los años y a la Pampa de Corongo se fue. Lo que era una broma se convirtió en una realidad. Llegó a ser pastor en la Pampa de Corongo. Gloria a Dios. A veces confesamos cosas, decimos cosas. Tenga cuidado cuando el pastor dice algo, hermano. Eso es una cosa complicada. Es complicado. Gloria a Dios. Pero miren, él llegó a Nínive. La tormenta quedó atrás. Si él no quería otra tormenta, era mejor obedecer. Dios lo había salvado de milagro, como ha salvado a muchos aquí que provocaron una gran tormenta. Dios extendió su misericordia. Te ha dado una nueva oportunidad, pero tienes que obedecer. Ahora tú tienes que entender que con Dios no se juega. Tú tienes que entender que hay que hacer las cosas como Dios quiere. Y ahora tú tienes que pensar bonito, porque el que ha pasado una tormenta muy fuerte, que casi se muere, que lo asaltaron, que perdió todo, que tuvo problemas con la mujer, que los hijos lo abandonaron, que todas las cosas le salieron mal, todas esas tormentas que te vinieron, ahora te tienen que hacer considerar bien tu vida. Te tienen que hacer considerar bien tus caminos. Te tienen que hacer ver bien dónde pisas, qué es lo que vas a hacer. No sea, como le dijo el Señor a aquella mujer: ve en paz, no sea que te venga otra cosa peor. Te venga una tormenta más grande y de la cual ya no puedas librarte. Yo te he librado como Dios libró a Jonás. Porque Jonás reconoció su pecado y dijo: yo hice mal, yo soy el desobediente, láncenme al mar. Láncenme al mar, soy culpable. Él confesó su culpabilidad. Y al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Siempre la misericordia de Dios estará en aquel que confiesa, en aquel que se rinde y dice: sí, yo soy culpable. Ahí se acaba la tormenta, ahí se termina todo, ahí empieza una nueva oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Pero si haces lo que hizo este hombre que guardó un lingote de oro y un
un fardo, un abrigo de esos especiales, de pieles, de piedras preciosas, y lo guardó en su tienda, lo escondió cuando Dios había dicho, no tomen nada de allí porque todo eso está maldito. No vayan a tomar nada de esa ciudad. Y él escondió el manto babilónico y el lingote de oro, lo guardó en su tienda. Y cuando le preguntaron si él había hecho, él dijo que no, y fue peor. Lo obligaron ya a confesar y tuvo que confesar. Pero él y toda su casa perecieron. Ya no hubo oportunidad. Si él hubiera confesado, todo se hubiera calmado. Todo se hubiera arreglado. Pero somos dados a esconder, somos dados a guardar. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la benevolencia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Nínive se salvó. Cuando escucharon la predicación de Jonás en el acto, el rey rasgó sus vestiduras y ordenó ayuno a todo el mundo y a tirarse de rodillas y a humillarse delante de Dios. Ellos no fueron como Jonás. Ellos no entraron a un razonamiento contrario. Ellos escucharon el mensaje del juicio que venía y se humillaron. Se humillaron y Dios salvó a Nínive. Dios salvó a Nínive. Para Dios fue una tranquilidad. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere la maldición para tu vida. Él no quiere la tormenta para ti. Él no ha provocado la tormenta en tu vida. Tú la has provocado con tus malas acciones. Él no quiere tu muerte. Tú dices, quisiera morirme, pero Dios dice, yo no quiero matarte, yo no quiero que vengas, yo no quiero que te mueras. Además, así como estás, no vas a venir conmigo. Ni te mueras. ¿Eh? Yo no quiero tu muerte. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivo, de gente que tiene vida. Yo he venido a dar vida, vida en abundancia. Yo no he venido a dar muerte, yo no he venido a traer dolor. Yo he venido a quitar tu dolor, a traer paz, a traer tranquilidad a tu alma, sosiego, vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Tu raciocinio, que no proviene de la fe, sino de un cuestionamiento a la fe. Tus malas acciones, tus pecados, tu rebeldía, tu negatividad para obedecer a Dios, te ha convertido en lo que eres. Una persona fría. Una persona sin Dios, con una nube negra sobre tu cabeza, dando vueltas que en cualquier momento se desata una tormenta. Y esa es tu vida. Una vida en la cual todos los días dices, caramba, no sé por qué me pasan estas cosas. Solo a mí me pasan estas cosas, dice. ¿Por qué pasa esto? Salgo de una, entra en otra. Hay una nube negra sobre ti. Hay una tormenta. Tal vez no esté muy grande, tal vez está pequeña todavía, pero está creciendo. Y conforme vaya creciendo, va a alterar el mar de tu vida. Y las olas se van a volver grandes y todo va a ser contrario. Y entonces vas a chocar, tú que estás frío, vas a chocar con tu mujer que es caliente. Y usted sabe que cuando un hombre choca con una mujer, trueno, relámpago y centella lo que brota. Y ahí es donde empieza, no hay comprensión. Dice, no te entiendo, ¿no? Es que uno es frío, el otro es caliente. Uno piensa con fe y el otro piensa sin fe, con razonamiento. Cree que está en su club, cree que está en su política, cree que está en su trabajo, cree que está pues en sus conceptos.
Esto es un asunto de fe, de obediencia. Aquí no hay que cuestionar tanto. El cuestionamiento viene por tu condición. Pero hermanos, Jonás es un claro ejemplo de lo que produce la desobediencia y de lo que hace el arrepentimiento también. Cómo mueve la mano de Dios. Cómo Dios tiene misericordia. ¿Acaso Dios no podía haber levantado otro profeta? ¿No podía haber levantado otro hombre para Nínive? Podía. Pero cuando Jonás dijo, tírenme al mar, yo soy culpable, Dios dijo, no, lo salvo. Lo salvo y lo hago obedecer. Porque Él es el profeta. Así que lo salvo y lo hago obedecer. Y lo llevó a Nínive. De la manera más espantosa. Más espantosa, porque a veces salimos de las tormentas de la manera más espantosa. Esos son los testimonios de los hermanos, que muchas veces han estado en un hospital y dicen, pastor, veía la muerte, pastor, la muerte venía, se me enfriaba todo el cuerpo, mis ojos se desorbitaban, me faltaba el aire, parecía que ya. Pero en ese momento le pedía perdón, Señor, perdóname, Dios mío, Señor. Se acordaban de todos sus pecados. Y de esa manera espantosa, un día le sacaron el tubo, le sacaron y volvió a la vida. Dios, nuevamente en su misericordia. Gloria a Dios. Pero hay gente que le gusta la tormenta, hermano. De verdad que hay gente que le gusta estar en la... Cuando no hay tormenta no están en paz. Les gusta la tormenta. Les gusta, así donde hay bronca, donde hay pleito, donde hay cosas, donde se enfrentan uno. Eso les gusta. Son instrumentos del mal. Esa tormenta un día te va a hundir el barco. Un día vas a desaparecer. No juegues con Dios. Más bien, ábrele tu corazón. Más bien dile al Señor, Señor, perfecciona mi vida. Ayúdame, sálvame, hazme entender, hazme cambiar, Señor. Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ser más dócil, a ser más humilde, a ser más sensato, a no buscar el pleito, sino buscar la paz y seguirla. Ayúdame, Señor. Si tú sabes que algo genera una tormenta, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué te metes? Deja las cosas tranquilas. Dios nos ama, hermano. Dios no quiere la muerte. Dios quiere la bendición. Pero si tú insistes en pecar, en hacer lo malo, va a llegar un día una tormenta del cual no te vas a poder librar. Será tu última tormenta. Y tu último momento, porque así será. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Tal vez haya alguien que en esta hora dice, pastor, en este momento hay cosas en mi vida, hay asuntos en mi vida, cosas que estoy haciendo, que soy consciente que están mal, que están equivocadas, que ofenden a Dios. Ore por mí, por favor, pastor. Yo no quiero que venga una tormenta y destruya mi vida y destruya mi familia, me destruya económicamente, me destruya físicamente. Yo no quiero ni caer enfermo, ni tener problemas con nadie. Quiero corregir mi vida, quiero ordenar mis pasos. No puedo solo, pastor, necesito que me ayuden, necesito que oren por mí. Necesito que pidan a Dios, que Dios sepa que estoy humillado, humillada, que Dios sepa que yo no quiero pecar. Si hay alguien en esta hora
que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano. Allí donde estás, y haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Qué hermoso es cuando hay hombres y mujeres que reconocen sus debilidades y buscan la ayuda. Buscan la ayuda porque no quieren desagradar a Dios, porque no quieren la maldición, quieren la bendición. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí mismo en su sitio. Quédese de pie allí. Cierre sus ojos. Dígale al Señor: Señor, yo he vivido otras tormentas. Desde que era inconverso, las cosas siempre me fueron mal porque yo hice cosas malas. Ahora estoy en tus caminos y hay tormentas apareciendo en mi vida porque también, aún estando en tus caminos, estoy actuando mal. Perdóname. Perdóname, Señor. Yo te ruego que tú santifiques mi vida, que tú limpies mi corazón. Yo no quiero pecar. Yo te amo, Señor. Soy débil en algunas cosas. Me dominan ciertos pecados. Ayúdame, Señor. Dame una nueva oportunidad. Así como salvaste a Jonás, sálvame, Señor, en esta hora. Sálvame, Señor. Díselo con tus propias palabras. Y vamos a orar por ti, mi hermano y mi hermana. Toda la iglesia se pone de pie. Oramos por todas estas vidas sinceras. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios de la misericordia, del perdón. Desde que te conocí, Señor, desde antes de ser pastor, aun cuando recién conocía tu palabra, siempre entendí que eres y serás un Dios de misericordia y de amor. Y ahora aquí hay vidas que han levantado sus manos porque tienen debilidades, porque tienen flaquezas en su alma, porque hay cosas que no están haciendo bien. Son conscientes de ello. Ellos no quisieran hacerlo, pero como dice en tu palabra, hay una ley más fuerte que ellos que los domina. Señor, en esta hora, dos cosas te quiero pedir por ellos. Primero, el perdón de sus pecados. Y segundo, Señor, que le den las fuerzas para que ese pecado no vuelva a doblegarlos ni a dominarlos. Extiende tu mano de misericordia. Perdona con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre tan poderosa, tan bendita, tan pura. Limpia ahora, fluya sobre cada vida que hoy pide perdón. Fluya tu sangre bendita y límpialos de todo pecado, Señor. Y que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé nuevas fuerzas para que ellos prevalezcan contra el mal, contra toda fuerza del enemigo. Aumenta la fe de ellos, aumenta la potencia espiritual en ellos. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo. Hazlos más que vencedores, hazlos victoriosos, Señor. En el nombre de Jesús, perfecciona sus vidas para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Dele gloria y palmas al Señor. Señor bueno, Señor maravilloso, nuestro Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por su bendición.